Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo programa sobre el tema de gimnasia cerebral. Este programa lo escucharán los días lunes de 4 a 5 de la tarde y está bajo la dirección general de Carlos Fuenmayor, en la producción general Gabriela Aguilar, en los controles Oscar Silva y en la conducción Yamari González de Guerra y Marta Vélez de Fonnegra. Iniciamos este segundo programa de gimnasia cerebral esperando que nuestro primer programa, la apertura sobre el tema, haya sido de su agrado y hayan aplicado algunos de los ejercicios que sugerimos en esa ocasión. Para el día de hoy vamos a comenzar recordando lo que señalábamos en el programa anterior y en la forma de realizar los ejercicios de manera regular y sistemática, práctica que ha demostrado ser beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, además de tener un factor positivo cuando deseamos formar el carácter de nuestros niños, o de alguna manera aprender a seguir instrucciones, a tomar decisiones correctas en la cotidianidad de nuestra vida. De esta forma, podríamos decir que el ejercicio físico, ya sea de corta o de larga duración, contribuye a establecer un bienestar mental, mejorando la autonomía de la persona, la memoria, la rapidez de sus ideas, y de alguna forma mejorar su autoestima y algunos problemas coyunturales como la hipertensión y la diabetes. En este vamos a presentar entonces un tema denominado Correr con energía la carrera de la vida. Buenos días, les habla Yamari González de Guerra. Buenos días, Marta. Buenos días, Oscar. Háblenme, por favor, de si están corriendo con energía la carrera de sus vidas, si estamos poniendo energía a la carrera de nuestras vidas. Háblame, Marta, quiero escucharte. Estamos corriendo con energía, pero de manera pausada, porque ayer también comentábamos que era muy importante, aunque la energía es necesaria para activar nuestras neuronas, también es importante mantener bajo control el tema del estrés. En este caso, hoy nuestro tema tiene que ver con el postulado de mantener la mente sana en un cuerpo sano, recordando al célebre escritor romano Juvenal. Muy importante, ese es podríamos decir que el lema de nuestro programa, mente sana en cuerpo sano. Todo lo que hablamos aquí tiene que ver precisamente con la unidad cuerpo, mente y espíritu. No olvidemos esa parte también, porque la carrera de la vida tiene que ver también con la parte espiritual, con la satisfacción espiritual, que en este caso no tiene una connotación religiosa, sino de satisfacción personal con respecto a lo que hacemos. Podemos enfocarnos en una opinión de una persona que ya conocemos aquí, porque estuvo en Venezuela hace poco. Hablamos de Camilo Cruz, un importante motivador, quien afirma que el ejercicio no es un lujo, ni una simple distracción, sino una de las inversiones más importantes en salud y la clave para lograr un buen estado físico y mental. Efectivamente, tenemos una responsabilidad de por vida, la de cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Con respeto. Si lo tratamos con respeto, nuestro bienestar físico, mental y espiritual estará garantizado. Quiero que hables, Marta, de un tema bien importante como es la kinesiología. Bueno, Yamari, vamos a basar el tema de hoy en este importante material que tiene que ver con la medicina tradicional china y que fue desarrollado por un norteamericano, quien fue el primero que habló de kinesiología aplicada. El señor, un médico, porque es importante que sepamos que en Estados Unidos o en algunos otros países, las personas que hacen terapias curativas relacionadas con ejercicios como la fisioterapia, por ejemplo, deben ser médicos colegiados que se especializan en lo que él denominó kinestesia.
Este término de kinesiología procede del griego kinesis y significa movimiento. Esta disciplina nació en los años 30 del siglo pasado, aunque fue el doctor Goodyear, quien estableció las bases de lo que ahora conocemos como kinesiología aplicada. Esta disciplina, es importante saberlo también, evalúa el tono muscular y los movimientos de la persona, de alguna manera relacionados con los problemas que tiene para realizar un movimiento concreto. Esto lo hace con el objetivo de identificar en qué zona del cuerpo se encuentra el problema que produce un desequilibrio al paciente. Además de Goodyear, y luego de multiplicarse el tema a nivel mundial, la francesa Monique Leponsin, que también es chef de comida inteligente, se ha dedicado a trabajar con el tema de la kinesiología, mejorando la salud de las personas que de alguna manera necesitan este tipo de respuestas. Y es que la kinesiología, que dijimos ya depende del movimiento corporal, está orientada al restablecimiento del equilibrio entre el movimiento y la interacción de los sistemas energéticos de las personas. La capacidad de curación natural del organismo se estimula mediante la aplicación de energía sobre puntos reflejos, igual que en la medicina tradicional china cuando hablamos de acupuntura. Y de esta manera, pues, los médicos o las personas que se dedican a la kinesiología lo que hacen es aplicar presión y movimientos corporales para lograr la sanación del órgano afectado. Todo esto contribuye a la mejora del bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Algo que se parece al tema que hemos manejado desde el comienzo cuando hablábamos de la cita de Juvenal, mente sana en cuerpo sano. Y es tan importante tocarlo porque fíjense que la creación en 1984 del Instituto de Investigación para la Prevención del Envejecimiento Cerebral es el primer paso para el desarrollo de lo que ahora se conoce como gimnasia cerebral. La aparición de esta disciplina, casi ciencia en este momento, se debe a esta persona que les acabo de mencionar, la neurofisióloga francesa Monique Leponsin. En el programa pasado habíamos dicho que además del movimiento, era muy importante apoyarnos en una cortina musical. Esto es lo que en el próximo corte vamos a invitarlos a hacer con la propuesta del grupo que en el programa pasado también disfrutamos muchísimo, el grupo Bond, manteniendo y enseñándole a ustedes que existe otro tipo de música que también nos activa y que muy probablemente les agrade a todos. También deseamos recordar que a partir de este momento todos ustedes nos pueden ubicar en las redes sociales como Deportiva FM 104.9 y accesarnos por el teléfono, el número telefónico 0424-365-0105. A continuación, nuestro amigo Oscar nos invita a compartir unos interesantes anuncios comerciales. Para continuar, pues vamos a hablar entonces un poco de esa hermosa canción que han escuchado, llamada Danza Húngara número 5. Esta melodía tiene como título Danza Húngara número 5, es una creación musical del célebre compositor Johannes Brahms. La danza húngara número 5 forma parte, como su nombre lo indica, de un grupo de alegres danzas basadas en temas húngaros, compuesta inicialmente para ser interpretada en piano y a 4 manos, es decir, por 2 ejecutantes, aunque otros temas del mismo autor fueron escritas para orquesta o piano solo. Es importante saber que todas las danzas húngaras han sido objeto de innumerables interpretaciones. Existe la versión clásica tradicional, pero existen también versiones musicales más actuales como la que acabamos de escuchar con las chicas Bond. ¿Recuerdan que hablábamos de las chicas Bond en el programa anterior? Tania, Ios, Elspeth y Gaiji son las intérpretes de los musicales que presenta el grupo Bond.
podemos hablar un poquito de Johannes Brahms, que es el compositor de esta hermosísima melodía. Vamos a hacer un breve resumen. Sabemos que Brahms nació en Alemania, de padres muy pobres. Su papá era un músico también. Desde muy pequeño lo metió dentro de esta área de la música, lo enseñó a tocar piano. Y muy joven, a la edad de 7 años, ya Brahms estaba haciendo composiciones e interpretaciones musicales. Tanto fue su talento que para contribuir con la economía del hogar, Brahms tocaba en bares de la zona y a eso le aportaba un dinero que llevaba, obviamente, para aliviar las penurias económicas del hogar. Vamos a continuar entonces hablando del tema de kinesiología y la importantísima carrera de la vida. Vamos a escuchar a Marta, que tiene un mensaje bastante importante. Bueno, continuando con el tema de la kinesiología, pues puedo decirles que la intención de estas escuelas dedicadas a el ejercicio o el movimiento con el propósito de la sanación y basados en la medicina tradicional china, es desarrollar, mejorar y optimizar todas nuestras capacidades, habilidades y talentos. También tienen el propósito o tienden a disminuir y suprimir nuestros malos hábitos, el estrés y el entumecimiento neurológico en el que por lo agitado de nuestras vidas pues llegamos a vivir. Se busca estimular todo el ser humano en todos sus elementos, en todas sus dimensiones, en todos sus niveles de conciencia. Y se ha demostrado científicamente que el resultado es sorprendente. Después de aplicar y de realizar ejercicios kinesiológicos, comenzamos a funcionar mejor. Nuestro sistema llamado cuerpo comienza a funcionar de manera pues efectiva y demostrando muchísimo bienestar. Se fortalecen todos nuestros sistemas. Recuerden que el cuerpo es el sistema mayor, pero todos nuestros órganos son sus subsistemas y cada uno de ellos se convierte en un sistema a su vez. Nuestras relaciones interpersonales comienzan a cambiar, nos hacemos más fluidos, más coordinados, más gentiles. Se despierta también nuestro proceso de creatividad, manejamos mejor nuestras emociones, nos descubrimos el hecho de ser optimistas. Hay momentos en que después de hacer ejercicio tú te sientes muy bien y en general pues se expande nuestro espectro de posibilidades y recursos. Descubrimos quizás que en mente sana, cuerpo sano, lo más importante es que nos enteramos de quiénes realmente somos. Pienso que es muy importante. Antes de pasar al siguiente selección, a la siguiente sección del programa, pues debemos recordar que algunas razones que nos invitan, que nos enamoran para ejercitar el cerebro, pues pudieran ser que a través de este ejercicio podemos prevenir el deterioro de nuestras funciones cognitivas, podemos preservar nuestra agudeza mental y estimular nuestra mente, podemos optimizar nuestra capacidad de memoria, también podemos mejorar nuestra capacidad de concentración y de atención. En todo caso, pues podemos flexibilizar nuestros puntos de vista ante diferentes situaciones, encontrando diferentes soluciones también a los problemas de la cotidianidad. Todo esto tiene que ver con la estimulación de la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones, por la potenciación intelectual que se produce en nuestro cerebro y de alguna manera pues porque ejercitamos nuestras habilidades para desarrollar el pensamiento crítico. En este momento, pues es importante que sepamos que la ciencia descubrió que las neuronas pueden reproducirse y formar nuevos circuitos neuronales y que gracias a esto que ha llamado la ciencia también la plasticidad cerebral, nuestras capacidades cognitivas son expandidas. Y para que eso sea posible, hay que hacer actividades que ejerciten esas áreas del cerebro menos utilizadas, logrando que funcionen bien. Y como esta es nuestra intención, poco a poco vamos a ir sugiriéndoles
mostrándoles algunas estrategias y vamos, por ejemplo, a invitarlos a hacer el día de hoy por lo menos una. Vamos a dedicar cada día de nuestra vida a unos minutos para tomar conciencia de nuestro propio cuerpo. Y aquí pues vamos a sugerir en este momento, las personas que van manejando pues se activan mirando de qué color son los carros que están a su alrededor, qué tipo de carro es el que va delante de él, cómo está la velocidad que él está imprimiendo a su propio vehículo, cuál es el propósito de su viaje, o sea, hacer consciente el estar allí. Y a las personas que están en sus casas, pues los invitamos a sentarse, a acostarse, a cerrar los ojos y, por ejemplo, pensar en este momento tomar conciencia y recordar qué estabas pensando o qué sucedió cuando te levantaste hoy por la mañana. ¿Recuerdas eso? A veces lo damos por hecho y no lo recordamos. O, por ejemplo, recordar qué sentiste la primera vez que te enamoraste, cómo se llamaba esa persona, cómo era, cómo estaba vestida esa persona. O sea, son estrategias bien fáciles y que hacen que nuestro cerebro se mantenga activo. Por ejemplo, y ya para pasar a nuestra sección, la historia de la historia, recordar qué hicimos ayer a esta misma hora. Retomando la dinámica del programa, vamos a incluir en este momento el segmento denominado Historias de la Historia. En este caso nos estamos refiriendo a la carrera de la vida, a correr con energía la carrera de la vida, y entonces es muy importante que hablemos del origen de las actividades deportivas, entre las cuales, por supuesto, está la carrera como elemento, como factor importantísimo. Tendremos que decir entonces que en la antigua Grecia, más que un entrenamiento formal, la carrera de la vida inicialmente consistía en la práctica natural de actividades laborales, como saltar, correr, trepar, cavar, remar, tirar de los carros. Sin embargo, ya en la época clásica es evidente el interés por el entrenamiento físico consciente. Un ejemplo de ello son las llamadas tétradas, que eran entrenamientos fuertes cuyo ciclo duraba 4 días. Por eso el nombre de allí, el nombre de tétradas. ¿Para qué se hacían estas carreras? El propósito específico se refería al mantenimiento del buen estado corporal, a la adquisición de habilidades en las técnicas de juego y en la preparación mental para adquirir autoconfianza. ¿No se les parece esto a la sentencia de Juvenal? Claro, sin embargo, es importante hacer un paréntesis, Yamari, porque pareciera que todos deberíamos saberlo, sin embargo, pues son expresiones de la historia antigua. Recordar que los Juegos Olímpicos se llamaron así porque se jugaban en el santuario de Olimpia, en el Peloponeso, en honor a Zeus. Y los juegos comenzaban con una ceremonia y un sacrificio al dios Zeus, y se disputaban en un estadio de la vecina ciudad de Élide, en Grecia. Cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, es importante recordar de nuevo que los Juegos Olímpicos empezaron con una carrera. De allí la conexión con el título de nuestros programas, Corriendo con Energía la Carrera de la Vida. Posteriormente fueron incorporándose nuevas disciplinas a la inicial. Se estableció también un periodo de realización de estos Juegos Olímpicos de 4 años. Esto aún se mantiene. Cada 4 años se realizan los Juegos Olímpicos en diferentes lugares. Es muy importante acotar también que el premio que se daba originalmente en estas Olimpiadas era una corona de olivo sagrado. Otra de las cosas importantes es que estos Juegos fueron suspendidos por Teodosio, el emperador Teodosio, en el año 393. Sin embargo, posteriormente, lo que ya denominamos ahora Juegos Olímpicos de la era moderna, se realizaron por primera vez o se retomaron en la ciudad de Atenas, donde originalmente se realizaron estos Juegos. Esto sucedió en el año 1996. Gracias a la iniciativa del barón Pierre de Coubertin, fueron organizados como un evento multideportivo y de carácter internacional. Inicialmente no hubo participación femenina.
Si tratamos de conectar estas características de la historia de las Olimpiadas con las cosas, los hechos curiosos que han sucedido dentro de estas mismas Olimpiadas, nos remitiremos en primer lugar al año 1972. Ya estaban, por supuesto, realizándose las Olimpiadas de la era moderna. Recordemos que esas Olimpiadas de 1972 se realizaron en Múnich, Alemania, y pasaron a la historia por la tragedia que se vivió en esa oportunidad. Recordemos que hubo un ataque terrorista en el cual murieron 11 atletas, 11 deportistas israelíes a manos de un grupo terrorista que tenía preferencia hacia las ideas políticas de Yasser Arafat. Estos juegos ameritaron que se retiraran algunos atletas que no participaran en los juegos en señal de protesta. Se hicieron varias propuestas que no fueron admitidas, entre ellas que se hiciera un monumento a los caídos en la zona donde había ocurrido la tragedia. Sin embargo, esta petición fue rechazada, previendo que algunos países podían protestar por este homenaje que se les rendía a estos atletas. Bueno, muy interesante la historia de las Olimpiadas, y realmente pues el aspecto político y social del ser humano nunca ha podido ser separado del disfrute de este tipo de convivencias deportivas. Vamos a recordar que estamos en Deportiva 104.9 y nos consiguen en todas las redes sociales en este dial. Además, nos pueden contactar por el número telefónico 0424-365-0105, a través del cual estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta que a ustedes tengan a bien realizarnos. Vamos entonces a la pausa, invitados por Oscar, para identificar la estación. Cerramos entonces el programa de hoy haciendo algunas sugerencias para equilibrar la unidad mente-cuerpo. Por ejemplo, podríamos pensar en modificar nuestro estilo de vida a conciencia de lo que nos agrade o nos desagrade en este momento coyuntural en el desarrollo de nuestra vida. Cada quien hará su propio examen de conciencia. También podríamos incluir en nuestra rutina una mayor cantidad de actividad física. Caminar inicialmente media hora, o pues practicar deportes, hacer natación, ciclismo, lo que cada quien prefiera hacer. También es muy importante a nivel psicológico pensar continuamente que me veo muy bien, y si me veo muy bien quiero estar mejor. Esto dará como resultado que nuestro cuerpo refleje una salud física y que nuestro cerebro asuma una estructura, una forma relacionada con una máxima que, por ejemplo, diga, pues me veo muy bien. Y si me veo muy bien en este momento, la tendencia es que me voy a ver mejor después. Marta, aquí hay una acotación muy importante, porque es probable que, digamos, ya yo no tengo edad para hacer ejercicio, yo estoy muy cansada, me duelen los huesos, no sé qué. Hay una variedad dentro de los ejercicios que se conoce como correr chi y está basada en los principios de esa práctica milenaria que llamamos el tai chi. Y es muy importante porque el esfuerzo que se realiza en estas actividades es menor al impacto de otros ejercicios. Recordemos que el tai chi también es una filosofía que habla de armonía, de fluir con la naturaleza. Es un tipo de ejercicio que podemos practicar sin agotarnos en el intento. Me parece que es muy práctico. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Yamari. Como decíamos, me asocio a ti, sí. Porque cuando hablamos de armonía podríamos hablar de un plan de gimnasia cerebral, por ejemplo. Exacto. Los que están en este momento en la playa, los que están fuera de alguna manera contactando la naturaleza, disfruten
esa naturaleza, contemplen los atardeceres, paseen por un parque o por un jardín, de noche observen las estrellas. Respirar también mientras pasean. Claro, escuchar el viento. Exactamente, todas estas actividades cumplen con el propósito de mantener la mente sana. Y por supuesto, todo lo que sucede en la mente sucede en el cuerpo también. Claro, eso nos invita a observar el universo que nos rodea, a maravillarnos de nosotros mismos, a darle gracias a Dios por regalarnos la vida y a disfrutar del entorno. Entonces, con esta invitación nos damos por bien servidos, les damos las gracias por la atención prestada. Nuevamente agradecemos a Carlos Fuermayor por su invitación gentil y a Oscar por atendernos también de manera tan cordial y amena cuando hacemos este tipo de programas. Y en el próximo programa vamos a hablar sobre el sueño y la actividad física. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando estamos dormidos o qué significa tener algún tipo de sueños? Específicamente vamos a hablar sobre este tema tan interesante que nos llama la atención a todos. Bien importante hablar de los sueños. Traeremos a colación algunos de nuestros sueños que se pueden contar, porque también hay sueños que no se pueden contar.